luego ellos terminan y hacen preguntas. Para eso, yo voy a procurar no hablar mucho, 25 Sí. minutos, media hora máximo, y que Luego, hablen. luego lo que tú quieras es, normalmente les dejamos hacer todas las preguntas seguidas, Vale, que van faltando muy bien. y luego contesta ya seguido o como prefieras, una a Sí, una, lo que tú me digas. yo estas cosas creo que siempre lo bueno, yo noto que hay un poco de diálogo, ¿no? Todos son mayores, ¿sabes? Sí, es Pero verdad, bueno, a lo ver si lo mejor. consigo. Esa habilidad. ¿De cuántos países hay alumnos? Pues mira, la mayoría son de México. Ah, la mayoría son de Sí, México. Vale, más siempre. del 60% es de México. Luego Colombia. Ah, Colombia creo que tenemos dos o tres. Tenemos peruanos también y el segundo grupo más grande es de República Dominicana. vale. Y tenemos un par de Honduras Mm, y dos argentinos. ok. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya, de que pueda luego tener tiempo para comer y descansar un poco antes de la sesión de la tarde. Venga, chicos, ¿qué pasa? Bueno, a mí ya me conocéis, no hace falta que me presente. Voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Él es Miguel Revenga Sánchez y nos va a hablar de la jurisdicción constitucional y la creación de nuevos derechos. Les he puesto aquí su currículum de alguna de sus obras. Ahora bajaré un poquito el teclado para que si alguna de las obras que están ahí expuestas les interesa puedan tomar nota. Bueno, Miguel Revenga es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, cuna de nuestro constitucionalismo. Como saben, la Constitución de 1812 es la inspiración de las posteriores, al igual que en muchos de sus países, por lo cual él está dando clase en el sitio más privilegiado desde el punto de vista constitucional. Bueno, pues es el Jerez de la capital. Bueno, también. Pero bueno, en provincia, Vale, lo que es vale. la provincia de Cádiz. Que luego, bueno, si algunos de ustedes van a tener la oportunidad de ir al seminario, podrán conocer la ciudad, me apunta el doctor Miguel, que realmente es Jerez, pero bueno, la provincia de Cádiz. Bueno, él, como les pongo ahí en el ordenador, ha sido director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, que es una universidad muy buena y es donde yo me licencié en Derecho, es una excelente universidad de este país. De 2004 a 2006, visiting escolar en la Universidad de California, en Berkeley, en el año académico 93-94 y Young Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en Italia. Es autor de numerosas obras, como pueden ver en pantalla, y no le hace grupo, y si ya tienen alguna cuestión sobre alguna de estas obras, pues se la preguntan directamente al doctor. Voy a bajar un poquito la pantalla antes de que empieces y te doy la palabra. Bueno, pues nada. ¿Esto va? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Verdad? Bien, sí, ya lo ves. Nada, buenas tardes, decimos en Andalucía, a partir de las 12 del mediodía, así que buenas tardes. Es un placer, un honor estar de nuevo en este prestigioso curso de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales. Efectivamente vengo de la Universidad de Cádiz, aunque las clases, la Facultad de Derecho está en la ciudad de Jerez, que es más conocida por las bodegas que por las leyes, pero bueno, es provincia de Cádiz y además aprovecho para agradecer a todos aquellos que se han apuntado al seminario que tendrá lugar la semana próxima, interesante sobre casos prácticos, su presencia próxima en la ciudad de Cádiz, y si hay algún indeciso en la sala, pues le animo, que todavía está a tiempo de apuntarse y de conocer Cádiz, si es que no lo conoce, y bueno, disfrutar de la ciudad, y espero que de las cualidades académicas y científicas y de la seriedad de ese seminario de casos prácticos, que debe de ser ya, yo creo que la cuarta edición, que otros años ha funcionado muy bien. Bueno, como esta es la tercera sesión de la mañana, ustedes son una audiencia cualificada, de especialistas, y además proceden de ámbitos geográficos diversos, pues yo voy a procurar
aligerar todo lo que pretendía contarles, no extenderme más allá de 25 minutos o media hora, la moderadora que me saque la tarjeta roja, si lo hago, bueno, es espectacular, muy bien, pues yo te lo pido, porque yo voy a tratar un tema que respecto al cual sinceramente no tengo conclusiones muy claras, todo lo que tengo son dudas y por eso me interesa conocer cuál es el punto de vista que tienen ustedes desde su experiencia personal en los diferentes sistemas jurídicos y sistemas constitucionales de los que provienen. En resumidas cuentas, el tema de mi ponencia, que trata sobre la creación de nuevos derechos y jurisdicción constitucional, cómo se crean nuevos derechos, pues es tratar de responder a una demanda bien simple, una cuestión bien simple, que es cuáles son los derechos de los que son titulares las personas que se encuentran en el territorio de su Estado. Puede usted cerrar el catálogo de los derechos, puede establecer con claridad cuáles son los derechos fundamentales o los derechos constitucionales. Hay una divisoria entre una cosa y otra. Están las garantías jerarquizadas, de manera que para un tipo de derechos hay unas y para otro tipo de derechos hay otras, o no hay ninguna. En conexión con ello, ¿cómo se incorporan nuevos derechos a la Carta Constitucional, si es que hay un proceso de incorporación de derechos? ¿Cómo se crean los derechos? ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo se admiten como pertenecientes al sistema constitucional y por tanto se les hace dignos de ser protegidos a través de las correspondientes garantías? Esas son las cuestiones básicas que a mí me gustaría plantear hoy aquí y que parten entonces pues, de la idea de que las constituciones se plantean como cuestión básica desde los tiempos en los que arranca el constitucionalismo escrito, se plantean como cuestión básica establecer el ámbito de libertad que se reserva el ciudadano con respecto a la actuación de los poderes públicos. Cuando se genera el poder político y se establece, ejerce el poder constituyente y se escribe una constitución, una de las primeras tareas, como hace ver pues, el célebre artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues es poner, como se suele decir, negro sobre blanco, cuáles son los derechos, cuáles son, no hay constitución sin derechos garantizados. Y si esa tarea se cumple, es decir, si la Constitución establece cuáles son los derechos, el problema de la incorporación de derechos nuevos, pues se plantea como el producto de las discordancias que se plantean al haber una evolución social, ¿no? Por el transcurso del tiempo, por el envejecimiento de la Constitución, por el surgimiento de nuevas demandas ciudadanas que no encuentran en la Constitución el correspondiente reflejo, correspondiente reconocimiento, y por lo tanto comienza a plantearse el problema de cómo hacer de esas nuevas demandas derechos fundamentales, cómo incorporarlos a la Constitución, si es que eso es posible. Un punto de partida como el que acabo de exponer tiene sentido, entonces, como ustedes comprenden, si aceptamos que la Constitución contiene un repertorio cerrado de derechos. Es decir, el planteamiento que yo acabo de hacer parte de una petición de principio, que es la Constitución es un código de los derechos, la Constitución es el producto de la voluntad del poder constituyente que se objetiva en un determinado periodo, y con respecto a esa especificación de los derechos, como dicen los norteamericanos, entre las 4 esquinas del texto constitucional, con respecto a esa especificación, se plantea un problema cuando hay una presión para incorporar derechos nuevos. Respecto a ese planteamiento de principio, cabe formular dos objeciones.
La primera, que afecta directamente a este problema de los derechos nuevos, es que desde los orígenes del constitucionalismo escrito, no está muy claro que la Constitución contenga un catálogo cerrado de derechos. Y cuando digo un catálogo cerrado, me refiero a un catálogo omnicomprensivo, me refiero a una codificación, de tal manera que, tomando la Constitución en la mano, sea posible responder a la pregunta inicial, que es ¿cuáles son los derechos de los que son titulares las personas, o los ciudadanos, o quienes están en el territorio del Estado? Esto puede no ser así por dos razones, a través de dos vías. La primera vía es que desde los mismos orígenes del constitucionalismo, en las dos vertientes, vamos a decir, la francesa, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, pero sobre todo desde la otra versión, desde la versión norteamericana, pues no está muy claro, no hay una conclusión con la suficiente fuerza argumental como para defender que fue la voluntad de quienes redactaron las declaraciones de derechos, ni en su vertiente francesa ni en las enmiendas norteamericanas, que fuera, una de 1791, que fuera su voluntad cerrar el catálogo de los derechos. Fíjense que más bien todo este vocabulario que estoy empleando hasta ahora parece como una especie de vocación positivista, parece una especie de argumentación en favor de la claridad, en favor del rigor de la escritura, en favor, en definitiva, de la seguridad, de la certeza, ¿no? De saber que el ámbito de la libertad cuaja en un conjunto de derechos y que esos derechos tienen unas determinadas garantías capaces de hacerlas. Si releen ustedes la Declaración francesa, pues van a encontrarse con la gran sorpresa de que hay como en el artículo 4, si no recuerdo mal, hay una gran ventana abierta al derecho natural que tiende un puente con lo que podríamos entender hoy como constitucionalismo de los valores. Es decir, en el artículo 4, 1700, de esa declaración tan importante como punto de partida del constitucionalismo liberal, 1789, se habla de los derechos imprescriptibles, de los derechos naturales, la entrada del derecho natural, y a renglón seguido se dice, tales derechos son, ¿no?, la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Libertad, seguridad, es el tríptico, libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión. Y parecería entonces, la versión francesa, parecería entonces que el resto de los derechos de la declaración pues son como una especie de especificación con un sesgo más procedimental o con un sesgo más garantista que sustantivo de esos cuatro derechos que la Constitución francesa enumera, que la Declaración francesa enumera como los derechos naturales inalienables de la persona. Insisto, libertad, seguridad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresión. No está muy claro, repito, que la voluntad sea que todo lo que viene al renglón seguido sea un empeño por codificar. Todas las cosas por razones puramente históricas, porque el empeño codificador es posterior al empeño constitucionalizador. El constitucionalismo escrito precede a la codificación y, en cierto modo, por cierto, dicho sea de paso, desde el punto de vista histórico, yo creo que la codificación, es algo que lanzo aquí, si quieren para discutir, yo creo que la codificación se realizó desvirtuando en buena medida las señas últimas de identidad del constitucionalismo, de lo que pudiera tener de constitucionalismo de los derechos. O sea que por ahí hay una importante vía de escape. Y en la otra vertiente, que les puede sonar a ustedes desde los sistemas, ¿no?, que vienen, desde los sistemas que rápidamente no tengo aquí delante, pero me consta que son diversos, puede sonar más, pues es la célebre cláusula de los derechos implícitos
de la 9ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? La enumeración de los derechos de la presente declaración en ningún caso será interpretada como negación o menosprecio, dice algo así, ¿no? Traducción aproximada, en ningún caso será interpretada como negación o menosprecio de otros derechos retenidos por el pueblo, Esa es la célebre cláusula de derechos implícitos que es la norma en el constitucionalismo iberoamericano. Su constitucionalismo, lo normal, tengo por aquí una relación, salvo error u omisión por mi parte, ese tipo de cláusula de derechos implícitos, pues se encuentra entre las constituciones de Argentina, Uruguay, Honduras, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia. O sea que lo normal es reproducir esa enumeración, esa cláusula de derechos implícitos que desvirtúa entonces la pretensión de agotar el catálogo de los derechos en la Declaración Constitucional. Es como un dardo, ¿no?, dirigido contra ese brocardo que utilizamos a veces los juristas, ¿no?, enumeratio ergo limitatio. Nosotros no enumeramos para limitar. No enumeramos para limitar porque hay otros derechos retenidos que retiene el pueblo, uno derecho natural, por lo tanto, que preceden a la operación constitucional y que pueden invocarse con el paso del tiempo para ser reconocidos como derechos tan legítimos como los derechos escritos en la Constitución. Esa cláusula, insisto, generalizada en el constitucionalismo iberoamericano de nuestro contemporáneo, ¿no?, desvirtúa entonces la petición mía de principio y hace que posiblemente el tema de cómo se incorporan derechos nuevos, ¿no?, o incluso la pregunta inicial que yo he planteado aquí, que es, díganme ustedes cuál es el catálogo cerrado de los derechos, si es que existe en su Constitución, pues sea de fácil respuesta. Probablemente es imposible responder a esa cuestión, por cuanto la positivización de los derechos sigue una técnica de apertura indeterminada, de elasticidad indeterminada del catálogo. Bien, mientras hablaba estaba pensando en el otro, es una fórmula más actual de desvirtuar la petición de principio, la del catálogo de los derechos y de la incorporación de derechos nuevos. El otro filón que desvirtúa sería el tercero, por tanto, digo que el primero es porque la Declaración Francesa se expresa en un lenguaje demasiado abstracto, el otro es la cláusula de poderes implícitos, y el tercer filón, por lo que posiblemente el tema que yo trato aquí no tiene mucho sentido, lo reconozco, pues ya tiene que ver con algo mucho más actual. Y es con la constitucionalización del derecho internacional de los derechos y con el compromiso, por tanto, en favor de una constitución abierta que se declara dispuesta a incorporar los derechos reconocidos en las declaraciones internacionales de derechos, las declaraciones en la materia, y un paso más, ¿no?, sería un tema, ¿no?, digamos, uno de los temas estrella del constitucionalismo de nuestros días, ¿no?, pues tal y como son, tal y como derechos, tal y como son interpretados por quienes en los sistemas de protección supranacional de los derechos pues tienen atribuido el encargo de defenderlos más allá de lo internacional. Por decirlo de manera más clara, un sistema con bloque de la constitucionalidad abierto, por tanto, a la incorporación sin condiciones del derecho internacional de los derechos y con un compromiso de ejercer el control de convencionalidad de la producción legislativa y de la aplicación del derecho, pues posiblemente tampoco tenga mucho sentido, posiblemente, pregunto, insisto, no tengo las cosas muy claras y se lo digo con toda sinceridad, pero posiblemente la cuestión de los derechos nuevos
pues tampoco tenga mucho sentido plantearlo. Claro es que si admitimos que tampoco tiene mucho sentido plantear la cuestión de los derechos nuevos, entonces los problemas que se hablen ante nuestra perspectiva de teóricos y de juristas prácticos pues son mucho más inquietantes, dan mucho más vértigo todavía, porque si decimos que en un sistema de derechos implícitos, en un sistema con bloque de la constitucionalidad, de apertura al derecho internacional de los derechos y dispuesto a ejercer el control de la convencionalidad sobre la aplicación del derecho, la cuestión de los derechos nuevos no tiene mucho sentido por cuanto es conceptualmente imposible, ¿no?, delimitar y concretar cuál es el ámbito de libertad, pues entonces estamos en un universo fascinante, ciertamente para el teórico, pero en un universo que en las posiciones jurídicas básicas del individuo, o sea, en el cumplimiento de la función esencial última del constitucionalismo, por lo menos del constitucionalismo negativo, es decir, aquello que los poderes públicos no pueden hacer porque atañe a nuestro ámbito de libertad reservado, vivimos en la incerteza absoluta, no podemos dar una respuesta. Y además, si decimos que esa cuestión de los derechos nuevos no puede tener respuesta a través de las dos vías que estoy aquí, o de las tres vías, que la primera, la Revolución Francesa, porque reconozco que es más retórica, si ustedes quieren, o más de complejidad, bueno, a través de los derechos implícitos o a través del problema de la incorporación del derecho internacional, si defendemos que eso es así, entonces tendremos que dar respuesta a una cuestión, insisto, que es inquietante, y es ¿quién es el protagonista último de la creación de derechos nuevos? ¿Estamos dispuestos a admitir un constitucionalismo pretoriano en el que los tribunales de justicia, escalonadamente y en último extremo quienes tengan la última palabra al decidir casos y controversias, son los que tienen la llave para crear derechos nuevos? Y relacionado con esta cuestión, o sea, son los que tienen la llave para releer la Declaración de Derechos haciendo pasar por incorporación de nuevos derechos al texto constitucional algunas potestades, algunas facultades o algunas garantías contra nuevos ataques a la libertad que no están reconocidas expresamente en la Constitución. ¿Estamos dispuestos a admitir que la vía de entrada a los derechos pasa por el protagonismo del juez? ¿O preferimos defender que cuando se trata de dar el espaldarazo, es decir, de responder a la pregunta, en definitiva, ¿qué tiene que ocurrir para incorporar derechos nuevos? Que basta una sentencia aislada de cualquier juez, no importa cuál sea el nivel, ¿no?, en el que opera, o hace falta una línea constante interpretativa por parte del intérprete supremo. ¿Optamos por eso, digo, o preferimos en aras digamos, de la lectura más tradicional de la soberanía y del papel del legislador, preferimos que sea el legislador el que confirme, desarrolle y dé el espaldarazo a la creación, a la incorporación de derechos? ¿Una cosa o la otra? Bueno, esto es un poco el problema, en líneas generales, que yo traté de responder en un trabajo que tiene ya unos cuantos años, que es el que he puesto a su disposición y que pone en conexión la creación de nuevos derechos con los sistemas de justicia constitucional. Es un trabajo tan antiguo que tiene, yo creo que 15 años, y aparte de la nostalgia que a uno le produce el tiempo ido, pues volver a leer lo que uno ha escrito hace tiempo, como yo he hecho pues para preparar esta intervención y para intentar no aburrirles demasiado, pues lo que me ha hecho pensar es todo lo que han cambiado las cosas, todas las cosas que han ocurrido, me parece que en general buenas para el constitucionalismo de los derechos en estos 15 años. Por supuesto, cuando yo hice ese artículo en el año 2002, que fue un artículo que escribí, por cierto, en homenaje al profesor Rubio Llorente,
yo ya era consciente, ya éramos conscientes todos los constitucionalistas, que eso del modelo concentrado de control de constitucionalidad y el modelo difuso, pues ya no tenía mucha razón de ser. Eso que explicamos los profesores, ¿no?, del modelo kelseniano, austriaco, de control de normas, y que concentra el control sobre la ley en un solo tribunal, ¿no?, y con sentencias que tienen efectos erga omnes, en fin, todas las notas de control concentrado, frente al modelo norteamericano, donde cada juez puede dejar de aplicar la ley, ¿no?, donde las sentencias pues son sentencias ad casum. Yo ya sabía que no, ya sabíamos todos que no tenía demasiado sentido. Pero la hipótesis que yo aventuraba en aquel trabajo, que me parece interesante y que tiene actualidad hoy, era la siguiente. Yo decía en ese trabajo, y lo sigo afirmando, que la incorporación de derechos, la creación de derechos nuevos, tiene algo que ver con la pluralidad de interpretaciones de la Constitución, de tal manera que podríamos decir que cuanto más dispersa esté la posibilidad de dar lecturas diferentes de la Constitución. O sea, sería las excelencias, vamos a decir, del sistema difuso. Cuanto más posible le sea a un juez dejar de aplicar una ley en nombre de lo que dice la Constitución y posiblemente en nombre de la defensa de derechos, pues más chances hay, más oportunidades hay para que emerjan nuevos derechos, para que se ponga de manifiesto, vamos a decir, la obsolescencia. A veces saben ustedes, perdónenme la broma, pero saben que muchos de los aparatos que compramos, ¿no?, de uso doméstico, pues vienen con obsolescencia programada, se estropean con el paso del tiempo. Bueno, no sé si las constituciones vienen con obsolescencia programada, pero bueno, en materia de derechos, por supuesto que hay un envejecimiento, y por tanto decía que cuanto más disperso está la posibilidad de control, más chances, más oportunidades para los nuevos derechos. Eso es un factor. Otro factor importante es el tiempo, es decir, cuanto más cercana en el tiempo esté una declaración de derechos, más difícil es que se plantee como un problema constitucional el de los nuevos derechos. Y tercer factor interesante, cuanto más abstracta sea la escritura constitucional de los derechos, es decir, cuanto más abierta, digamos, al mundo de los valores, cuanto más esté subido el constitucionalismo, como está subido hoy, me parece, al constitucionalismo valorativo, pues también más chances hay para el surgimiento de nuevos derechos. Esas eran un poco las conclusiones del trabajo. Y terminaba diciendo, el hilo del que habría que tirar para seguir avanzando, termina diciendo ese trabajo, perdonen la autocita, no lo digo como para hacerles ver aquí que tuve una visión aguda en aquel momento, sino que las mismas dudas que tenía entonces las tengo hoy y se las traigo aquí a colación para ver si entre todos tiramos el hilo. Les decía en aquel trabajo, el hilo del que hay que seguir tirando para estudiar el problema de la generación de nuevos derechos y la incorporación al texto constitucional es la dispersión territorial, el reparto territorial del poder desde el punto de vista de la creación de derechos. O sea, en el caso de los sistemas federales o de los sistemas como el español, ¿no?, que reconocen la posibilidad de creación de la dispersión legislativa o el Estado compuesto, ¿no?, descentralizando el poder territorial, pues por tanto, la multiplicación, vamos a llamarlo así, de fuentes, de actores políticos que pueden crear derechos, de fuentes últimas de creación de los derechos. Y lo mismo a escala internacional. Si tomamos en serio el derecho internacional de los derechos y reconocemos que más allá de las fronteras del Estado-Nación se localiza una fuente importante de creación de derechos, pues de ahí habrá que estar atento para ver qué es lo que ocurre con vamos a decir, con la emergencia, con el asomar de nuevos derechos que tienen que ser recibidos en el ordenamiento interno y tienen que ser tratados como tales.
Yo les pongo un ejemplo que posiblemente algunos de ustedes tienen en la cabeza, que es el siguiente. Después de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de finales de 2017, ¿no?, sobre el derecho a la identidad de género y la no discriminación por razón de sexo, ¿no?, de las parejas del mismo sexo, por razón de identidad sexual, después de esa opinión consultiva, podemos plantear con toda razón que estamos en presencia de un derecho emergente. Utilizo un lenguaje, por cierto, que se corresponde con una declaración internacional auspiciada por lo que a veces se llama hoy la sociedad civil transnacional, que es del año 2007, que se llama así, Derechos Humanos Emergentes. El derecho a la identidad de género y el derecho a la no discriminación por razón de la preferencia sexual puede plantearse como un derecho emergente. Ahora, ¿es un nuevo derecho o qué necesita para poder ser tratado como tal? Bueno, eso es un poco el problema, es uno de los problemas de la creación de derechos. Bueno, como veo que va avanzando el tiempo, les voy a dar ahora unas pinceladas del caso español, ¿no?, y al cabo es el ámbito en el que yo me muevo, no tanto, bueno, como pueden ver, no tanto a título ejemplificativo, ¿no?, como para poner en relación el tema de la creación de nuevos derechos con las opciones básicas del poder constituyente en la cuestión esta que llamo tan basilar y tan básica como cuál es el ámbito de libertad que el ciudadano o la persona se reserva para sí cuando consiente a la aprobación de una Constitución, cuando se hace una Constitución. Bien, ¿qué es lo que ocurre en un sistema como el español? Pues yo creo que ocurre justamente lo opuesto a lo que sucede en aquellos sistemas, como en Europa el austriaco o como en América el mexicano, desde 2011, que han optado por la indeterminación y por la apertura indefinida en materia de incorporación de los derechos. En el caso español, el punto de vista justamente es el opuesto. ¿Por qué? Pues porque se parte de una férrea jerarquización entre derechos y de un tratamiento diferenciado de los mismos escindido en 3 niveles. Que quienes tengan curiosidad o quieran profundizar, pues simplemente tienen que abrir la Constitución y echar un vistazo al artículo 53 de la Constitución española, donde se plantea qué garantías corresponden a cada uno de los 3 niveles de derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuál es el criterio que se sigue? Pues un criterio puramente, diríamos, de emplazamiento en el texto constitucional, un criterio puramente de, ¿cómo se dice?, del mapa de los derechos, y según en qué casillero caigan, pues así tendrán el máximo nivel de protección, que viene definido por un recurso de amparo directo, bueno, un recurso de amparo, quiero decir, directo una vez agotada las vías ordinarias ante el Tribunal Constitucional, un nivel intermedio y un nivel debilitado de protección de unos derechos que ni siquiera la Constitución llama así, que llama principios rectores de la política social y económica, principios rectores de la política social. Bien, en un sistema como ese, en un sistema por tanto de jerarquía y donde el máximo nivel de garantía del amparo ante el Tribunal Constitucional se considera como un techo garantista, pues es complicado que surjan derechos nuevos. Es complicado que nuevas demandas sociales o nuevas amenazas a la libertad que hagan surgir, como he dicho antes, la necesidad de nuevas garantías, pues sean confirmados por el intérprete supremo, es decir, por el Tribunal Constitucional, jurisdicción especializada, como verdaderos derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Pues porque el intérprete supremo generalmente tiene un terror pánico o una fobia al ensanchamiento desmesurado del catálogo de los derechos, que solo sea porque un ensanchamiento
desmesurado del catálogo de los derechos produce el riesgo de la sobrecarga de trabajo y de la sobrecarga del amparo. Por tanto, podríamos decir, en un sistema como el español, la necesidad de reducir la garantía última de los derechos, que es el amparo, a términos manejables, cuando digo manejables, a términos que pueda asumir la carga de trabajo de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, determina un punto de vista contrario a la creación de nuevos derechos. ¿Qué es lo que se hace entonces? Pues lo que se hace es responder a las necesidades evolutivas en el sentido que ya apuntó, en un sentido que es el clásico, incluso en aquellos sistemas como es el norteamericano, donde hay una enmienda como la 9ª, de derechos implícitos. Que es decir, bueno, en realidad las nuevas demandas sociales o el espaldarazo que el legislador, al desarrollar los derechos, o bien el Tribunal Constitucional, cuando concede un amparo, otorga, más que un derecho nuevo, es una proyección, un ensanchamiento del ámbito normativo de los derechos que ya son fundamentales. Como diría, ¿no?, Alexi, ¿no?, en terminología esa alemana, ¿no?, por cierto, la que tan imbuida está el constitucionalismo actual desde la propia denominación de derecho fundamental, ¿no?, dentro del programa normativo, ¿no?, se amplía la proyección. En Estados Unidos, desde Griswold contra Connecticut, se llama las zonas de sombra de los derechos, ¿no?, y eso hace entonces que el tema del catálogo de los derechos pues quede, iba a decir, bueno, antes utilicé la palabra, quede reducido a términos manejables. Cuando digo términos manejables, no estoy pensando en un prurito teórico, o sea, en la respuesta a la pregunta que yo planteé aquí al inicio. Oiga, dígame usted cuál es el catálogo de los derechos, sino que lo estoy planteando desde un punto de vista puramente de defensa, de garantía. O sea, no puede haber derechos vacíos, derechos retóricos, derechos huérfanos de protección. Y eso, pues voy a ir terminando porque creo que quedan 5 minutos, ¿no? Vale, perfecto. Pues eso, en el caso, bueno, en general, no quiero irme sin plantearlo aquí. Miren, en esto de los derechos, es que me ha venido a la cabeza a raíz de esto de Grund, de derecho fundamental. Yo creo que en esto de los derechos nos ocurre un poco lo mismo que nos sucede a veces a los que tenemos el español como lengua materna y hablamos con italianos, ¿no?, 2 lenguas latinas. Además, bueno, aquí todos somos juristas y me imagino que todos en algún momento pues hemos pasado por esa experiencia. A veces el italiano habla en italiano, en los que tenemos el español como lengua madre hablamos en español y pensamos que nos entendemos perfectamente, ¿no? Son lenguas latinas, estamos hablando de lo mismo. Craso error, muchas veces hablamos y no hablamos, estamos hablando de cosas distintas, pero lo que importa es el matiz. Yo creo que en el mundo de los derechos, ya que el derecho no tiene más instrumento que el lenguaje, el derecho es una técnica argumentativa que se basa en las palabras. Pues yo creo que todos los juristas, los teóricos y los prácticos, diría sobre todo los teóricos, deberíamos hacer un esfuerzo argumentativo en favor de la claridad. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, llegar a un acuerdo que nos permita identificarlos como tales. ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Cuándo un derecho puede ser reconocido como fundamental? Pues cuando tiene un contenido determinado, claramente establecido, cuando tiene un sujeto titular que puede facultar su cumplimiento, cuando hay una acción procesal y hay un sujeto pasivo ante el quien reclamar. Eso es un derecho fundamental. Junto a ese tipo de derechos, con todos los pronunciamientos, pues a lo mejor en nuestros sistemas hay otras aspiraciones que no tienen esas características y que a lo mejor son derechos constitucionales o principios o en términos más teóricos, si ustedes quieren, y con una denominación que ciertamente me parece más lamentable que ninguna otra, que es la de los célebres derechos sociales, esa brecha en el reconocimiento de los derechos que a veces se abre entre los genuinos derechos y los derechos sociales, que por supuesto rema en contra, ¿no?, de la causa, vamos a decir, de los derechos.
estoy pidiendo claridad, por tanto, debo darla yo también, debo hacer un esfuerzo por darla, ¿no? Bueno, cuando digo reman en contra, la categoría esa difusa de los derechos sociales, reman en contra de la fundamentalidad de los derechos, porque otra vía para reconocerlos como tales, aparte de la que yo he dicho aquí, contenido, sujeto, titular, actor y vía procesal, es la de cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Y si reconocemos como fundamental los derechos que responden a esas necesidades básicas, pues a lo mejor lo que tenemos que plantearnos como tarea es dejar de hablar de derechos sociales. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. No quiero entrar aquí ahora porque daría para otra charla de media hora, con la cual no debo torturarlos, ¿no? No debo torturarlos a ustedes. Bueno, pues para finalizar entonces y dejar sobre la mesa más, me parece que más preguntas que cuestiones resueltas, pues voy a dar otra pincelada del problema en España, de los derechos nuevos, que me parece que está planteado, y termino de la siguiente manera. Un sistema como el español, fuertemente jerarquizado, artículo 53, hace que la incorporación de los derechos nuevos pues se plantee en clave de reforma constitucional, puesto que, como he dicho antes, el Tribunal Constitucional siempre ha tenido alergia o medio pánico a la creación de nuevos derechos. Si en España se plantea la sazón de una reforma constitucional, ese es el momento de mirar de frente a la obsolescencia del catálogo de los derechos, a las inconsecuencias entre unos principios rectores, donde por ejemplo está el derecho a la salud, o el derecho a la vivienda, o el derecho a un medio ambiente, y los derechos fundamentales que están emplazados en una sección, la sección primera, el capítulo segundo del título primero de la Constitución. Ese es el mundo, por un lado. Por otro lado, en un sistema como el español, y en el fondo me gusta terminar con esto porque creo que encaja con esa apertura, ¿no?, que está en ese trabajo que he puesto a su disposición, que fía, digamos, a la dispersión de fuentes de creación de derechos el problema de la creación de derechos nuevos. Pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que desde hace 10 años, con la reforma de algunos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas, alentados por la idea de que el estatuto de autonomía se parezca lo más posible a una constitución, pues han incluido tablas de derechos. De manera que hoy tenemos en España una tabla de derechos constitucional y tablas de derechos estatutarios. Es verdad que el Tribunal Constitucional ha dicho que las tablas de derechos estatutarias de derechos solo tienen el nombre, que no son genuinos derechos fundamentales. Faltaría más, porque los derechos fundamentales son los que están en la Constitución, los que se desarrollan por ley orgánica, que es competencia exclusiva de las Cortes Generales, que es lo que garantiza la igualdad de todos los españoles en el Estatuto Básico de los Derechos. O sea, es verdad que no lo reconoce como tal, pero también es cierto, y termino, que hay una fortísima presión porque hay estatutos de autonomía que reconocen derechos como el acceso a Internet, como el derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte, como el derecho a la gratuidad de cosas muy concretas, como ven, como el derecho a la gratuidad de los libros de texto, como el derecho a la salud, y otros derechos que dejan sobrepasada, obsoleta, la declaración de 1978, y por lo tanto plantean en toda su crudeza la cuestión que me ha traído hoy aquí, que es la de los nuevos derechos. Bien, yo lo dejo aquí. Conscientemente he procurado plantear más preguntas que dar respuestas y me encantaría oírles. Gracias por Gracias, profesor Revenga. Mientras que deciden si van a bajar a preguntar... Un poco tarde, ya son las 2. Sí, y con el permiso del profesor, les voy a comentar 3 cuestiones, porque luego se levantan y no me escuchan. Bueno, si alguien quiere preguntar, por favor, que se vaya levantando. Una cosa, para entregar los títulos, si tienen algún libro de la biblioteca, no podemos entregar los títulos hasta que se devuelvan los libros. Tienen hasta mañana.
Después me comentan que hay 2 listas rondando por ahí, la de asistencia y luego la de la cena para la opción del plato, que también tenemos que recogerla ya porque hay que llamar al restaurante. Y luego, esta tarde voy a repartir los certificados de asistencia y participación en la jornada iberoamericana y los libros correspondientes a otras ediciones. Solo aquellos que vinieron a la jornada, claro. ¿Vale? Pues gracias. ¿Tenemos preguntas? Bueno, yo comprendo que si no hay preguntas, creo que está a su disposición en el currículum mi correo electrónico, donde estaré encantado de dialogar con ustedes sobre estas cuestiones o sobre las que crean oportunas, de manera que es... Bueno, es muy clara en el caos que he planteado, ¿no? Claro, bueno, ¿cómo creamos? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Siempre de acuerdo. Pues mira qué bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. Entonces es miguel.revenga, es mi apellido, @uca.es, es Universidad de Cádiz. O sea, U de Uganda, C de Colombia y A de Argentina. ¿De acuerdo? U de Uruguay, C de Colombia, A de Argentina. uca.es. Uca. Miguel.revenga, @uca.es. UCA es Uruguay, Colombia, Argentina. .es, ¿de acuerdo? Estaré encantado de tener un diálogo con ustedes sobre las cuestiones. Gracias. Salen corriendo y digo, pues bueno, al final no ha hecho falta sin haber estado con el ordenador porque teníamos que atender un montón de cosas. Hola, muchas gracias. Me alegro que le haya gustado. Entonces nos veremos en Cádiz. Ahí hay cláusula de derechos implícitos en la República Dominicana, no lo tengo muy claro. En la Constitución nueva, ¿no? Porque es más de jerarquía. En la República Dominicana yo creo que se subió a esa idea de que hay que jerarquizar los derechos. Muy interesante, nos veremos en Cádiz. Espero que le guste. Yo tengo mi tarjeta, claro que sí. Generalmente no viajo con